¿Alguna vez te has detenido a mirar con detenimiento esa figura vestida de blanco que aparece, silenciosa pero poderosa, en lo alto del balcón del Vaticano? Tal vez la has visto por televisión, o en alguna imagen viral, rodeado de miles de personas en la plaza de San Pedro, con una sotana blanca impecable, un anillo de oro y ese gesto solemne que detiene el tiempo. Pero, detente un momento. ¿Quién decidió que una sola persona debía tener el derecho y el poder de hablar en nombre de Dios en la tierra? No estamos hablando de un presidente elegido por el pueblo. No hablamos de un rey con linaje real, ni de un general con fuerza militar. Estamos hablando de alguien que viste como un monarca, pero dice ser siervo de todos, de alguien que vive en un palacio amurallado, pero predica humildad, de un hombre que no empuña armas, pero cuyas palabras pueden cambiar el rumbo de naciones enteras. Un papa. Pero ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo es que una figura humana puede representar, a los ojos de más de 1.000 millones de personas, la máxima autoridad espiritual del planeta? ¿Cómo nació esa figura? ¿Fue una evolución lógica de las Escrituras? ¿Fue una invención política? ¿O es el resultado de siglos de tensiones entre fe, poder y supervivencia? Hoy no vamos a hablar de dogmas. Hoy no vamos a entrar en disputas teológicas. Hoy te proponemos algo diferente. Vamos a escarbar en los pasadizos de la historia. Vamos a retroceder 2000 años atrás, cuando no existían ni basílicas, ni sotanas, ni tiaras papales. A un tiempo en que un pescador galileo caminaba descalzo por las calles de Jerusalén. Un hombre llamado Simón, a quien Jesús renombró como Pedro, la roca. Él fue el primero, el que según la tradición, fue llamado para ser la base de una comunidad de fe. Pero te aviso desde ya, Pedro no usaba blanco, no tenía palacio, no llevaba anillo, y ni siquiera se hacía llamar papa. La figura del papa que conocemos hoy es el resultado de una construcción histórica lenta, compleja y muchas veces conflictiva. Es un relato marcado por martirios, persecuciones, emperadores, concilios, cismas, reformas, pactos secretos, traiciones y momentos épicos que cambiaron el mundo. Hoy, en este episodio de Historia en Apuros, vamos a contar la historia real del trono más duradero de la civilización occidental. Una historia que, te aseguro, no es la que te contaron en el colegio, porque detrás de la imagen serena del pontífice hay siglos de tensiones, porque detrás del humo blanco que anuncia un nuevo papa hay siglos de humo político, porque el anillo que se destruye cuando un papa muere encierra uno de los rituales más antiguos y enigmáticos del mundo moderno. Y si llegas al final de este video, vas a descubrir cómo una institución que comenzó en las catacumbas terminó erigiéndose sobre mármol y oro, dictando no solo lo que se cree, sino también cómo se gobierna, cómo se vive y cómo se muere. Porque entender quién hizo al Papa no es solo una pregunta religiosa, es una clave para entender el poder, la política y la identidad de Occidente. Este video está pensado para romper mitos, para mostrarte lo que hay detrás de los muros del Vaticano y para revelarte lo que muchos prefieren callar. Así que si alguna vez te preguntaste ¿por qué el Papa se llama así? ¿Por qué se viste de blanco? ¿Quién lo elige realmente? ¿Qué pasa cuando muere un Papa? ¿Y por qué miles de millones aún lo consideran la voz de Dios? Este es tu video. Quédate hasta el final. Haz clic en suscribirte ahora, activa la campanita y comparte este episodio con quien alguna vez se hizo estas mismas preguntas, porque estás a punto de descubrir la historia oculta del trono blanco. Y una vez que la escuches, ya no podrás mirar al Papa de la misma manera. Esto es Historia en Apuros. Para entender cómo nace el papado, debemos regresar al siglo I. Simón, un pescador galileo, es llamado por Jesús y renombrado Pedro, la piedra, sobre la cual edificará su iglesia. Pedro se convierte en el líder de los apóstoles, viaja a Roma y muere crucificado. Pero en su época no era llamado papa, no usaba vestiduras blancas ni vivía en palacios. Su autoridad era moral, no institucional. Lo que dejó fue una comunidad frágil, clandestina, perseguida, no una monarquía espiritual. La figura del Papa, tal como la conocemos, aún no existía. De las catacumbas al corazón de Roma. Durante los 3 primeros siglos, los cristianos vivieron ocultos.
No había una única iglesia, ni una figura central. Existían comunidades dispersas: Antioquía, Alejandría, Jerusalén, Roma, cada una con su propio obispo. Roma comenzó a destacarse por haber sido el lugar del martirio de Pedro y Pablo, pero aún no tenía supremacía sobre las demás. La autoridad papal aún era incipiente. El poder verdadero vendría con un giro inesperado: la legalización del cristianismo por el Imperio Romano. El cristianismo legalizado, Constantino y el Edicto de Milán. En el año 313, el emperador Constantino firma el Edicto de Milán. Por primera vez, el cristianismo deja de ser perseguido. En el Concilio de Nicea, 325, se definen dogmas oficiales y comienza la organización jerárquica. Roma, como capital del Imperio Occidental y ciudad de Pedro, gana protagonismo. La figura del obispo de Roma empieza a transformarse, de pastor perseguido a voz reconocida por el poder imperial. Cuando el Papa llenó el vacío del imperio con la caída del Imperio Romano en el 466, Europa quedó sin un centro de poder. El Papa, sin ejército ni trono político, se convirtió en una figura de unidad moral. Los obispos pasaron a ser jueces, las iglesias, centros de refugio, los monasterios, guardianes del conocimiento. La Iglesia llenó el vacío del Estado, y el Papa comenzó a ser visto como la única figura de autoridad estable en Occidente. El Papa que detuvo a Atila, el azote de Dios, marchaba hacia Roma. En el año 452, el Papa León I salió a su encuentro, sin armas, sin soldados, y Atila se retiró. ¿Milagro? ¿Política? ¿Soborno? Nadie lo sabe. Pero desde ese día, la figura del Papa adquirió una nueva dimensión, la de protector de Roma y del mundo cristiano. Carlomagno y la coronación imperial. En el año 800, el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador. No fue solo un acto simbólico, fue una declaración de poder. El Papa podía hacer reyes. Nació el Sacro Imperio Romano Germánico. Desde entonces, el trono de San Pedro ya no solo guiaba almas, definía reinos, legitimaba gobiernos y tejía alianzas políticas. Roma contra Oriente, el gran cisma de 1054. Durante siglos, Roma y Constantinopla compitieron por la supremacía espiritual. Diferencias culturales, doctrinales y de autoridad desembocaron en el cisma de Oriente. En 1054 se rompió la unidad. La Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa siguieron caminos distintos. El Papa perdió medio mundo cristiano. Pero en Occidente, su autoridad se volvió absoluta. El poder papal en la Edad Media, cruzadas y excomuniones. Durante la Edad Media, el Papa era el árbitro supremo. Podía declarar cruzadas, excomulgar reyes, intervenir en política. La Iglesia controlaba tierras, cobraba tributos y era dueña del saber. El Papa no necesitaba armas. Tenía influencia, teología y miedo. El trono blanco ya era más temido que cualquier corona. La Reforma Protestante, cuando el papado fue desafiado. En 1517, Martín Lutero desafía al Papa y a toda la estructura eclesial. La Reforma divide la cristiandad y debilita la autoridad pontificia. Surgen nuevas iglesias, nuevas doctrinas. El Papa ya no es considerado infalible por millones de cristianos. Es una herida que nunca ha sanado del todo. El Concilio de Trento y la Contrarreforma. La Iglesia responde con el Concilio de Trento, 1545-1563. Refuerza la autoridad del Papa, reorganiza el clero y fortalece la doctrina. Surgen los jesuitas, que defienden al Papa con fervor en todos los continentes. El papado se refuerza y vuelve al centro del mundo católico. Revoluciones, Ilustración y la crisis del trono papal. El siglo XVIII y XIX traen nuevas amenazas: la Ilustración, la Revolución Francesa y los movimientos liberales. El Papa pierde territorios, poder político y prestigio ante los nuevos estados-nación. En 1870, Pío IX se declara prisionero del Vaticano. La infalibilidad papal, el poder doctrinal absoluto. Ese mismo año, el Concilio Vaticano I proclama la infalibilidad papal.
Cuando el Papa habla ex cátedra, no puede errar en materia de fe y moral. Es una respuesta a la pérdida política. Se refuerza el poder espiritual y doctrinal. 1929. Nace el Estado del Vaticano. Con los pactos de Letrán, se crea el Estado de la Ciudad del Vaticano. El Papa se convierte en jefe de Estado, con bandera, himno, moneda y diplomacia. El papado ya no necesita imperios. Tiene su propio país. El Papa del siglo XX. De Roma al mundo. Juan Pablo II transforma la figura del Papa en un fenómeno mediático global. Recorre el mundo, enfrenta dictaduras y se convierte en ícono moral. El Concilio Vaticano II moderniza la Iglesia. El Papa ya no es distante, es un pastor cercano. ¿Cómo se elige un Papa? El cónclave y el humo blanco. Cuando un Papa muere, se rompe su anillo y se convoca al cónclave. Los cardenales votan en secreto. Se necesita mayoría de 2/3. El humo blanco anuncia al nuevo Papa. Y con él comienza una nueva era. El poder del Papa hoy. Influencia sin armas, sin ejército, sin territorio vasto. El Papa sigue siendo una figura clave. Defiende causas, denuncia injusticias, guía debates morales. Su poder no está en las armas, sino en las conciencias. Los desafíos del papado en el siglo XXI. Secularización, crisis internas, escándalos, divisiones. El Papa Francisco busca renovar la Iglesia, pero enfrenta oposición. El mundo ya no obedece ciegamente, pero aún escucha. ¿Quién hizo al Papa? Una respuesta múltiple. Pedro fue la roca, fue la ata. Pero fueron los emperadores, los concilios, las guerras, los mártires y los fieles, quienes construyeron al Papa, un símbolo que mezcla lo divino y lo humano, la fe y la política, el espíritu y la historia. Conclusión. El trono blanco que nunca cayó, desde las redes de un pescador hasta el balcón del Vaticano, el Papa representa una continuidad única. Ni imperios, ni revoluciones, ni guerras lo han eliminado. El trono blanco sigue en pie. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete, comparte este video y sigue con nosotros en Historia en Apuros.